¿Cierto? Salen ahí en desobediencia, sin permiso, como el hermano que está conectado ahí. Aleluya. El hermano Guillermito allá. Gloria a su nombre. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Como él no escucha la palabra en internet el día que mañana va a escuchar presencialmente. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga sus vidas. Amén. Amén. Ageo. Vamos ahí mismo. Ahora vamos a leer el capítulo 14. Aleluya. Dios bendiga sus vidas. Alabanza al Dios del cielo. Bendito Voy a Dios. darme el entusiasmo de venir la próxima semana. Amén. ¿Lo encontró? Amén. Gloria a Ya. Dios. Ageo está ahí mismo. Lo leímos ayer, ahora vamos a leer solo el 14. Vamos a dar lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendiga la iglesia. Glorifícate en el pueblo, Dios mío. Espíritu Santo, tú estás en medio de todas las iglesias cuando te adoro. Queremos honrarte. Rompe, Dios mío, toda frialdad. Rompe toda obra del enemigo, Espíritu Santo. Pone alabanza, pone adoración en esta iglesia. Queremos, Dios mío, adorarte a usted en espíritu y en verdad. Cambia la atmósfera de este lugar, Dios mío. Señor, pon una atmósfera de gloria, pon una atmósfera de alabanza. Rompe toda obra del enemigo, toda oposición, Señor, diabólica. Aleluya. Todo espíritu contrario, Señor, toda hueste contraria que se siente en el aire. Cambia el aire, Espíritu Santo. Pon una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración, una atmósfera de gloria, Espíritu Santo. Que esta noche seamos bendecidos, seamos estremecidos por tu palabra. Bendíganos a través de tu palabra, Espíritu Santo. Bendiga a la iglesia a través de tu palabra. Glorifícate en tu iglesia a través de tu palabra. En tu palabra, Señor, es vida en nuestra vida. Por eso oramos y proclamamos bendición. Bendiga a la iglesia, Padre. Oramos y proclamamos victoria en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén. Levanta su mano, demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Con entusiasmo. Gloria a Dios. Santo es Bendito es. Aleluya. Siempre hay que alabar a Dios con entusiasmo. Amén, Señor. Gloria a su nombre. Tiene que haber un entusiasmo espiritual. Amén. Amén. Tiene que haber un entusiasmo Bendito espiritual Dios. en nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos la palabra entusiasmo, ¿cierto? Es donde nos enseña a estar llenos de Dios. Cuando alguien está lleno de Dios, está entusiasmado. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Y esto no se reduce a un estado anímico. Como mucha gente hoy día se basa según su estado anímico, es como alaba a Dios. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cómo viniste hoy día? Con ánimo, ¿cierto? Bien. Porque hay gente que viene desanimada, o sea, mi estado anímico es julero, entonces yo voy a alabar a Dios como julero. Aleluya. No, yo tengo que tener entusiasmo. Amén. Amén. Dios. Sino que tiene que haber en mí un entusiasmo espiritual. Amén. Amén. Lo que se va a hacer, ¿cierto? Se hace siempre con optimismo. Aleluya. Amén. Porque lo hacemos para Dios. Gloria a Dios Amén. pone un espíritu que viene de Él para vivir nuestra vida al máximo y con optimismo. Gloria a Dios. Hoy día nosotros nos encontramos con una iglesia que no tiene entusiasmo, una iglesia desanimada, desalentada, una iglesia, cierto, pobre espiritualmente, una iglesia inconstante, Aleluya, es verdad, una Señor, iglesia sin gloria a su nombre. deseo. Amén. Y decimos que tenemos el Espíritu de Dios. Bendito Dios. Y Dios nos quiere enseñar. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Aleluya. Diga conmigo, cuando hay entusiasmo en mí,
Yo vivo mi vida al máximo, aleluya. Yo vivo mi vida al 100 en el Señor. Yo no vivo mi vida al 20, yo vivo mi vida al 100. Aleluya. Porque en mí está el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que despertó Jehová el espíritu de ¿qué? De uno de los sacerdotes y de uno de los gobernadores. En aquel tiempo les despertó el entusiasmo para volver a tomar las herramientas de la formación y la edificación de aquel lugar para adorar. Por eso cuando usted viene sin entusiasmo a la iglesia, hermano, usted no se vuelve una persona que puede trabajar, sino usted se vuelve una persona que está estorbando la bendición de Dios, porque viene sin ganas, viene sin deseo. ¿Cuántos tomaron desayuno hoy día? ¿Cuántos almorzaron? ¿Cuántos tienen calcetines? ¿Cuántos tienen zapatos? ¿Cuántos tienen techo? ¿Cómo lo vamos a alabar a Dios si Él nos da todo? Tus hijos están sanos, el refrigerador está lleno, el gas está lleno, aleluya, hay agua caliente. ¿Cómo lo vamos a alabar al que nos suple todas nuestras necesidades? Hasta la colonia Dios nos da. Gloria a Dios. Para que venga a alabar a Dios con ganas. Entonces usted ve a la gente hoy día sin deseo de alabar a Dios. El pueblo acababa de regresar en aquel tiempo de la cautividad. Esta versión dice, cierto, que el Señor despertó el espíritu, pero hay una versión NTV de la Biblia que dice que Dios despertó el entusiasmo en Zorobabel y en Josué. Amén. Dice que Dios despertó el entusiasmo de ellos para edificar la casa del Señor. Dios, cierto, Dios quiere despertar el entusiasmo en nosotros. Amén. Dios despertó el entusiasmo, aleluya, y no solo en lo espiritual, sino también al gobernador y al sumo sacerdote, aleluya. El que hace la obra del avivamiento en la iglesia es Dios. Amén. Dios pone un espíritu de optimismo en nosotros. Gloria a De Dios. querer regresar a la casa de Dios y de hacer todo con optimismo y lleno de Dios. Por eso usted ve a la gente que viene a un culto, ¿cierto? Y no se quiere comprometer. Bendito eres, Señor. Y a veces nos desgastamos y los ungimos y oramos, aleluya, y ponemos las manos para que reciba. Pero hay gente que no ha recibido, amén, el entusiasmo y no tiene optimismo de querer servir al Dios que le ha guardado, aleluya. Unos buscan el favor de Dios, amén, Aleluya. y muy pocos son los que vienen con entusiasmo y gratitud de Dios a alabar y bendecir el Sí, es nombre del verdad, Señor. Jehová. Aleluya. Gloria a su nombre. Dios tiene que despertar el entusiasmo. Amén, amén. Despiértanos, Somos Jehová. Despiértanos, Dios. No porque queremos. Servimos a Cristo no porque queremos. Porque nosotros estábamos lejos de que cambiara nuestras vidas. Gracias a Dios. Pero Dios despertó en nosotros un entusiasmo por conocer aquella vida que muchos decían que traía un cambio. Y fuimos a conocer y nos dimos cuenta que eso era real. Amén. Y con optimismo tomamos la decisión de decir: no tomo más, no fumo más, no robo más, no bailo más, no echo más garabato, me pongo la corbata, tomo la Biblia, se puso la falda y empezó a servir con entusiasmo a Dios, que cambió su vida. Gloria ¡Aleluya! a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Por eso es importante cuando la iglesia tiene entusiasmo y es optimista. Aquel que no tiene optimismo en sí, todo lo ve negativo. Aleluya. Y una persona que todo lo ve negativo es una persona que le falta entusiasmo. Gloria a Dios. No puedo. Bendito sea su Y no nombre. sé. Bendito eres, Me Señor. molesta. Siempre Aleluya. existen los enojones en la iglesia. Gloria a Los enojones Dios. espirituales. ¿Cierto? A ver, a ver. Es que Dios me está hablando, pero no tenía entusiasmo. Gloria a Dios. Porque con optimismo está lleno de Dios y tiene tanto entusiasmo que lo único que quiere es que Dios levante un ejército. Sí, amén, ¿O Señor. no quiere usted que Dios levante un Sí, ejército? amén.
Que todos los que entren por esa puerta sean bendecidos. Gloria a Dios. Esos son nuestros deseos, ¿o no? Amén. Que la gente traiga un entusiasmo. Por eso el Señor despertó el entusiasmo en estos hombres. Gloria a su nombre. Amén. Para que volvieran a trabajar. Mira el que está a tu lado. Eso es lo que Dios necesita. Gente que trabaje en la obra. Aleluya. ¿Están escuchando? Porque hay gente que trabaja hoy día y mañana no quiere trabajar. Y algunos dicen, ay, a mí no me toman en cuenta. La miel es mucha, los obreros son Amén, pocos. amén. Aleluya. Para que te tomen en cuenta tenéis que estar con entusiasmo. Gloria a Dios. Amén. Para que el Señor mire y diga, ¿quién voy a usar? Y diga, aquí estoy. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Usted mira a la gente así de aquel pongo. Y todos tienen cara de deprimido, así de depresión espiritual. Gloria a Todos Dios. tienen cara de diagnóstico de muerte. Así. Gloria a Dios. ¿Cómo te va a poner una gente sin entusiasmo? Poderoso Dios. Otros tienen la unción del micrófono. Aleluya. Con el micrófono. Alábale. Siempre con el micrófono hablan lengua. Lavan, limpian, Gloria a su queman, nombre. sacan todas las herramientas. Pero luego se les va el entusiasmo. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando empieza el culto, el portero está paradito. Amén. Aleluya. Y después se le va el entusiasmo. ¡Ay! Los pasilleros cuando empieza el culto están entusiasmados. Y después la palabra se le va el entusiasmo. El hermano llega contento y cuando la palabra lo deja peinado para acá se le va el entusiasmo. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Que la iglesia hoy día le cuesta entender que Dios tiene que despertar en ellos el espíritu que puso en ellos. Porque cuando despierta el espíritu en la iglesia edifica y trabaja en el crecimiento espiritual para que la gente sepa que ahí hay una iglesia viva. No necesitamos 200 allá adentro. Que hayan 10, pero bueno, con entusiasmo. Amén. Yo le dije a la iglesia de Santiago, quiero quedarme con 15, pero bueno. ¿Para qué quiero 200 amurrados, taimados? Que hay que andarlo arrastrando, que hay que andarlo empujando, que hay que andarle soportando. Amén. Que se caigan, que hay que andarles poniendo el chupete, que hay que andarlos mudando a algunos. Amén. Porque no tienen la capacidad de ser grandecitos. Aleluya, y alabar a Dios. ¿Para qué quiero coristas si no tienen entusiasmo? Me carga a mí la gente que canta sin ganas. Yo ya siempre estoy retando a los jóvenes, amén, corrigiendo, canten con ganas. Para cantar a Dios hay que abrir la boca. Alabar a Dios cuando eso es entusiasmo. Cuando usted tiene gente, oye, te producen más sueño. Amén. Nombre de Dios. Bendito eres tú. Y eso da ganas. Tranquilo así, despierta. Aviva al pueblo. Porque eso hay que hacer, hay que avivar al pueblo. Hay que entusiasmar al pueblo. Hay que adorar a Dios con toda la gana, hermano. Para que la iglesia crezca hay que entusiasmarse. No se me asusten. Poderoso eres tú, Jehová. Habla tu pueblo, enséñanos, Jehová. Bendito Dios. Algunos los mesoneros. Santo Dios de la gloria. Poderoso eres tú, Jehová. A veces vienen las mamás de la y también los mesoneros. Bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Porque ¿cómo vaya a tener una iglesia que lo único que hace es cuando está lleno todo, ¿cierto? Saltan, brincan, ¿cierto? Hacemos el pasito para atrás como Michael Jackson. Amén. ¿Y cuántas cosas se hacen cuando hay poco? Si la Biblia nos dice que cuando está lleno está el Espíritu, cuando hay no, qué entusiasmo, lleno del Espíritu. Dos, uno de allá que empiece, aleluya, a avivar el fuego. Amén. Cuando usted escucha un predicador que diga, vamos a prender el fuego, no le crea, porque el hombre no prende fuego. El fuego lo prendió Jehová. El fuego está encendido. Pero como Pablo le dijo, aleluya, aviva el don de Dios. El fuego hay que avivarlo. Con alabanza, con adoración.
Aleluya. Preciosa. Gloria a Dios. Es difícil. Porque no todos te quieren. Pero a que me quiera mi esposa, yo me conformo. Amén. Y mi hijo, y Dios, Amén. y mi tía. Bendito Dios. Santo. Porque a veces los predicadores buscan el favor del pueblo. Así es Dios. Amén. Predican un mensaje de luz al pueblo. Te invitan todos los cultos. Amén. Invitamos, su mensaje nos ha bendecido tanto. Sí, es verdad, amén. Y tenéis puro diabético en la iglesia. Amén, amén. Le tiráis un poco de azúcar y entran en coma. Santo Dios. Porque la iglesia es así. Amén. No hay entusiasmo. Gloria a Siempre que va a Dios. ser la hermana Clementina, pasó la hermana Clementina. Aleluya. Bendito La Dios. oportunidad me dijo, bueno, yo quiero dar gracias al Señor. Santo Y Dios. usted la ve, ya le da esa rabia espiritual así. Viejo, que no quiero dar gracias a Dios. Porque no quería venir, Aleluya. pero vine igual. El Señor me trajo. ¿Para qué vino? Amén. Tiene que venir con ganas. Amén. Doy gracias a Dios porque el día no tenía para comer, pero Dios me suplió. Doy gracias a Dios porque tenía necesidad y Dios vino y puso, aleluya, en mi mesa, y puso el alimento, y puso el sustento. Estaba en prueba, pero gracias a Dios salí en victoria. Eso es entusiasmo, hermano. Gloria. Bendito Dios. Vamos para los predicadores ahora. Amén. Hechos 18:25. Gloria a Dios. Háblame, Señor. Dice así: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Amén. ¿Cómo tienen que ser los predicadores? Fervoroso. Fervoroso. Amén. ¿Cierto? Amén. Hablaba y enseñaba diligentemente Aleluya. lo concerniente al Señor, y aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Qué importante es esto, hermano. Amén. Es importante, ¿sabe por qué es importante esto? Porque así nosotros nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día cuesta entender que la gente, amén, quiera servir a Dios como Dios se merece que le sirva. A Dios hay que servirle con entusiasmo, Amén. Dios. ¿verdad? A Dios hay que servirle con entusiasmo. Amén. A Dios no se puede servir a medias. Gloria a ¿Sabe Dios. por qué? Porque si no hay entusiasmo en usted, entonces quiere decir que usted no tiene las ganas de adorar a Dios. Aleluya. Y eso hoy en día cuesta que los predicadores lo puedan entender. Este Apolo, ¿cierto? Tenía el deseo, tenía las ganas. Amén. Había en él el deseo de servir a Dios. ¿Y cómo lo hacía? Fervientemente. Amén. Amén. ¿Cómo hay que servir a Dios? Fervientemente. Por eso este es un regador. Amén. ¿De qué? De la palabra. Por eso cuando usted ve a la gente, predicadores en la iglesia, que están regando, pero no palabra, entonces eso no da entusiasmo. Eso provoca que la iglesia caiga, amén, en una ligera indiferencia de la adoración a Dios. Amén. Por eso es importante que en nosotros esté el deseo de ser buenos regadores. Amén. 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 Como yo le explicaba en delante. Pablo sembró, Apolo regó. ¿Y cómo regó Apolo? Había sido instruido en el camino del Señor, Amén. y siendo de espíritu fervoroso. Amén. ¿Cierto? Amén. Por eso cuando usted ve a los predicadores que son fervorosos, ¿cierto? Y uno los ve y animó, porque hay algunos que gritan y no producen nada. Solo que Gloria a Dios, es verdad, Señor. ¿cierto? Amén. Queman los agudos, queman los parlantes, las ampolletas. Mucho grito, poco fervor. El ser fervoroso causa en la iglesia, ¿cierto?, una bendición, y empieza a animar a los desanimados. Gloria a Dios. Porque está regando, diga conmigo, regando en el espíritu. Apolo era uno de los ciertos apóstoles que regaba un regador de lo espiritual. Amén. Hoy día usted se encuentra con predicadores, regadores, pero no de lo espiritual.
Puro cagüín. Amén. Y eso causa que la iglesia no viva un fervor del espíritu. Amén. Ahí aparecen los espirituales, porque están los espirituales y los espirituales. Aleluya. Los espirituales andan con el espíritu de cachativa. Bendito Dios. Andan siempre viendo en la mano. Amén. Pero el espiritual trae restauración. Porque Pablo dice, vosotros que sois espirituales y con espíritu de mansedumbre. Y restaurar. ¿Qué es lo que hace un espiritual? Restaura. Está aquí. Yo no vengo a caerle bien. Yo vengo a predicar la palabra. Amén. Porque si fuera por buscar el favor de ustedes, entonces le doy puro dulce. Amén. Se ven lindos, se ven presos. Se van al cielo. Aleluya. Parecen seres vivientes. Santo Dios. Pero no buscamos el favor de los hombres, buscamos que la iglesia entienda. Aleluya. Dios lo llenaba y hacía él una tarea de enseñar con entusiasmo. Amén. ¿Cómo se enseña? Con entusiasmo. ¿Cómo te va a enseñarle a alguien sin entusiasmo? Amén. ¿Cierto? Bueno, ahora su Biblia. Es lo que Dios me dio, hermano. Aleluya. 5 minutos de mensaje, bueno, hasta aquí no me llegamos. Esto me dio el Señor. Santo Si le Dios. pongo más, es de hombre. ¿Cómo va a ser un Amén. predicador de esa forma? Dios es una fuente inagotable. Amén. Cuando que dice que por tu interior correrán y el río no corre chiquitito. Amén. Río. Entonces no es algo que es poco, es mucho. Amén. Por eso hay que ser con entusiasmo. Y este era el hombre que tenía entusiasmo para hacer su pega. ¿Se da cuenta que usted tiene que tener entusiasmo para hacer su pega? Amén. Cuando usted es un coordinador sin entusiasmo, el brazo viene el coordinador y dice, vamos a orar. Ora él. ¿Cierto? Aleluya. Amén, amén, yo le digo. Yo canté el coro. Termino el coro. Vamos a orar a Dios. No, Dios, con paciente. Vamos a orar. Amén, amén. ¿Cierto? Yo le digo el coro. Termina el coro para siempre. Bendito Dios. Bueno, hermano, vamos a la palabra. Yo ya he explicado. Amén. Estamos con la Señor. Gloria, gloria. Esas personas, hermano, que provocan en nosotros los dones de Sirio. Amén, 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 amén. Hácelo bien. Porque no lo haces para el hombre. Lo haces para el Rey de Reyes. Eres un hombre que está levantado para adorar a Dios, para hacer canal de bendición. Eres el que está aquí arriba, está para animar al pueblo. ¿Cómo hace alguien que no tiene entusiasmo y no tiene palabra? ¿Cómo se hace? Se sube al altar y dice, a su nombre. Amén. ¿Y quién vive? Aleluya. Dile que nos vamos. ¿Y quién es usted? Y lo único que hay es puro grito. Vamos a cantar a su nombre. Vamos a orar a su nombre. Y lo único que hace. Aleluya. Es lo mismo cuando usted va al estadio. ¿Sí? ¿Sí? No, sí. Amén, Porque amén, no hay amén. fluir de palabras en ellos. Amén. Un coordinador tiene que fluir, tiene que tener un fluir de palabras. Bueno, hermanos, vamos a adorar, como dice el Salmo 100, versículo 4. Entrad por la puerta con acción de gracia y con alabanza, porque el accionar de la gracia de Dios en su vida la tiene que accionar en su casa. Usted viene con alabanza en sus labios y hemos venido a adorar a Dios. No hemos reunido a los santos, porque donde hay 2 o 3 está en medio y Él está aquí para adorar. Dios bendiga a los cantores que canten con espíritu para adorar a Dios. Hay que entusiasmar a la iglesia, hay que ser un regador del espíritu para que fluya la gloria de Dios. Entonces cuando se sube el predicador, aleluya, el predicador se sube y ya la presencia de Dios se ha movido de una manera gloriosa. El fuego está encendido porque el coordinador le estaba echando leña y los coristas le estaban echando leña. Entonces lo único que el predicador tenía que hacer era predicar la palabra del Espíritu. Santo Dios. Voy a caer con esto. Bendito eres tu Dios poderoso. Es importante que haya entusiasmo en él. ¿Me escucharon? Entusiasmo en la iglesia. Porque una iglesia sin entusiasmo es una iglesia religiosa. Y nosotros no predicamos la religión. Predicamos al que murió, pero al tercer día se levantó con poder. Predicamos a aquel que nos dio potestad, aquel que nos dio autoridad para hallar serpientes y escorpiones, aquel que nos dio señales para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanos. ¡Hácelo con entusiasmo!
lo haces para Dios. Amén. Así es. Santo Dios. Gloria a Dios. Bendito eres Jehová. Gloria a su nombre. Amén, amén. Hay predicadores aquí. Amén. Hay hombres aquí. Bendito Dios. Hace 4 semanas vine para acá. Santo Dios. Y les dije, pongan luz aquí. Amén. Veo que no tienen entusiasmo. Amén. Gracias a Dios yo soy luz. Usted se ríe. ¿Cuántos son luz? Amén. ¿En qué potencia es tu ampolleta? Alumbra o no alumbra. Amén. Alaba el río. Tiene que haber un entusiasmo. Amén. Amén. Apolo estaba enseñando Amén. que el entusiasmo no era solo en su estado anímico, Amén. sino también en su estado espiritual, Amén. habilitando todo lo que hace de parte de Dios. Amén. Dios nos llena, no solo para lo espiritual, sino también para rendir de la mejor manera, ¿cierto? En lo secular también. Amén. Amén. Bendito Dios. Imagínese usted vaya por la calle y el vecino diga, oye, va, Dios le bendiga, hermano. Yo le digo. Aleluya. Imagínese usted, la hermana se levanta en la mañana toda chascola, ¿cierto? Se hizo un moño, se puso un lápiz, fue a barrer la calle. Amén. Esta vieja pescó y se la dejó en la puerta a la vecina. Aleluya. ¿Qué va a decir la vecina? Amén. Esta canuta amarga. Aleluya. Porque lo primero que le van a decir. Amén. Pero si usted se levanta con entusiasmo, abre las cortinas, se lava la cara, se peina, ¿cierto? Se arregla, se la voy a barrer la calle. Y le barren la calle a la vecina, en lo secular. Estoy hablando de lo secular. Amén. Y le barren Dios. la calle a la Bendito Dios. vecinita, yo le recojo la basura y la guarda en una bolsita. ¿Qué así le decía? Oye, buena olla la vecina. Amén. Amén. De que se metió al evangelio cambió. La veo entusiasmada, con ganas. Gloria a Dios. Estoy hablando en lo secular. Amén. Usted va al negocio, ¿cierto? Y usted toda la vecina, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga este día. ¿Qué va a querer? No, que lo esto, vecina, esto. Y que Dios bendiga. Oye, qué buena onda la vecina. Bendito Dios. Gloria a Dios. Usted ahí, ay, ¿cómo está la vecina? Mal. ¿Qué no me lo ofrece a la iglesia? Vamos por el palo. Gloria a Dios. ¿Qué va a querer la gente con la Amén. prisa, no? Amén. Por eso cuando usted tiene entusiasmo, usted no se usted en la escuela igual. ¿Cierto? Van a la escuela y los compañeros saben que usted es un cristiano. Aleluya. Bendito Dios. Yo cuando me fui a la escuela todos sabían que yo era pastor. Porque yo digo, yo soy pastor. Y siempre teníamos el trabajo de hacer con mi hija, le dábamos tarjeta a los jóvenes para que vivieran sus peticiones. Y un día sentado con mi hija viendo las peticiones, hermano, llorábamos porque lo único que los niños pedían, mi papá salga de la droga, mi mamá salga de la droga, mi familia salga de la droga. Era la única petición de la gente, de los niños. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es luz, tiene que ser luz en todas partes. Amén. Gloria a Dios. Hermano, en lo secular, usted es cristiano en lo secular, tiene que saber lo secular que usted es cristiano. Amén. Entonces, cuando usted va a una reunión de apoderados, usted tiene que dar un testimonio que usted es cristiano. Sí, amén. Amén, porque la gente lo está mirando, tiene que ver el entusiasmo en ustedes. Bendito sea Dios. Porque nosotros a veces solo en lo terrenal, aquí en la iglesia, somos evangélicos. Aquí es donde decimos gloria a Dios, aleluya. Aquí es donde somos los espirituales, ¿cierto? Sale el Super Saiyajin que llevamos dentro. Amén. Y empezamos nosotros a tirar cabeza para allá, para allá, para acá, para todos lados. Pero en lo secular, nadie te conoce que eres un cristiano de verdad. Tiene que ser un regador. Sigo. Amén. Sigo, paro. Entonces la gente hoy día, mira, los que están por internet están contentos. Sí, ponen amén. ¿Cierto? Y ponen Amén. amén. Si ellos ponen amén, aunque no lo están viendo, pero ponen amén. Entonces nosotros tenemos Gran que verdad. avanzar para poder seguir creciendo en el Señor. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Tiene que haber un crecimiento. Amén. Porque si no hay un crecimiento en nosotros, entonces, ¿cómo vamos a hacer la pega con entusiasmo? Y ahora voy a hablar cierto de esta responsabilidad tan grande que es de ser pastor. Imagínense un pastor sin entusiasmo.
Oh, aleluya. ¿Cierto? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. El pastor con entusiasmo cuida el rebaño. Amén. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Esta es una labor que hay que hacerla con entusiasmo. Ser pastor no es que, cierto, me unjo, porque en la pandemia todos se ungieron, me unjo pastor, cierto, y pusieron un nombre de la iglesia, hicieron una iglesia en sus casas. El problema es cuando nosotros nos toca apacentar con entusiasmo, porque cuando hay que recibir los diezmos el pastor está entusiasmado. Gloria a Dios. Los diezmos pasen al altar. Bendícelas, multiplícalas, 100 por 1, de centenas de millares, trae bendición, próspera, porque está entusiasmado. ¿Cierto? Ve las primicias que son 2 bolsas, Señor, miserables son estos que no traen la semana. Se le va el entusiasmo. Bendito Dios. Aunque usted no lo cree, es verdad. Amén. Sí, es verdad, Dios. Hay 3 diezmos y los bendice a estos pobres, Señor. Aleluya. Porque las cosas no las hacen con entusiasmo. Gloria a Dios. El hombre de Dios sabe que Dios lo bendice. Amén. Según tu trabajo, según tu búsqueda, es la bendición que Dios te da. Amén. Si yo me esmero, yo trabajo, escúchame bien como pastor, Dios me bendice y me suple en mis necesidades. Y de mi boca sale palabra bendita para usted. Porque Gloria a está hablando del Dios. Espíritu Santo y todo lo que uno declara en el nombre de Jesús, Dios lo respalda. Y la iglesia es bendecida, es nutrida, es fortalecida en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pedro habla de apacentar con entusiasmo. Amén. Ya se le fue el entusiasmo. Gloria a Dios. Ya no quiere ser pastor. Poderoso Dios. El pastor es aquel que guía al pueblo con su vara y con el callado. ¿Cierto? Amén. La oveja conoce el sonido de la vara Amén. y vuelve. Y Amén. cuando la oveja no conoce, entonces conoce el sonido del callado, que la hace retroceder. Por eso hoy en día nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer. Si vamos a pastorear, debemos estar llenos de Dios. ¿Cómo tiene que estar un pastor? Lleno de Dios. Es lo mismo aquel que ministra a la iglesia, ¿cierto? Un líder en diferentes situaciones. Tiene que hacer en la misma pega que hace un pastor y lo tiene que hacer lleno de Dios y con entusiasmo. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros nos cuesta entender cómo la gente pierde el deseo tan rápido. Siempre nosotros los pastores soñamos cuando viene un hermano y le vemos los talentos y vemos los dones, soñamos, decimos, este va a ser bueno, pero mañana vemos que es el julero más grande que hay en la iglesia. Santo Pero no Dios. perdemos el entusiasmo de decir, no importa, Dios lo hará. Porque el que empezó la obra es fiel en terminarla. Amén. Entonces tiene que haber entusiasmo. Diga conmigo, debo tener entusiasmo. Si quiero ser pastor el día de mañana, tengo que estar lleno de Dios y con entusiasmo. Amén. Santo Dios. Nadie quiere llorar. Aleluya. Hay que llorar. El trabajo de esto es difícil. Pero cuando estamos llenos de Dios lo hacemos con deseo, con ánimo. Porque Amén. amamos Gloria a a Dios. Dios. Jesús le dijo a Pedro que si lo amaba, que pastoreara a sus ovejas. ¿Cuántas veces le dijo? 3 veces. Bendito Dios. Porque se lo recalcó. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Gualpén, ¿me amas? Amén. Viene preguntando el Señor, Gualpén, Amén. ¿me amas? Amén. Amén. Gualpén, ¿me amas? Amén. Entonces déjate apacentar. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Bendito Dios. Porque hay ovejas que dicen, no queremos un pastor muy joven porque es inexperto. Si el pastor es como yo más viejito, no va a durar poco. ¿Cierto? Muy enojón. Siempre la iglesia cuesta dejarse pastorear. Aleluya. Por eso hay que hacerlo no obligado. Amén. No, porque no resulta. Amén. Tiene que hacer nosotros voluntariamente. Amén. Amén. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Con entusiasmo pastorea mi oveja. ¿Qué es lo que es la pastorear? Es cuidar. A veces en lugares de atraer
cierto, a las ovejas las alejamos con nuestras actitudes. Pastorear es tener misericordia, ayudar al que está débil. Todo lo que hagamos a ellos se lo estamos haciendo al Señor. Amén. Debemos cuidar el rebaño con entusiasmo de parte de Dios. Este es tu rebaño, ¿cierto? Tienes que hacerlo con entusiasmo. Amén. Amén. Porque si no lo haces con entusiasmo, no lo estás haciendo para Dios. Este es tu rebaño. Si no lo haces con entusiasmo, no lo haces para Dios. Amén, amén. Este va a ser tu rebaño. Bendito Hay que Dios. hacerlo con entusiasmo. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Amén. Amén. Por eso hay que alentar a los más débiles. Vamos, hermanos, usted puede. Aunque la ganas a los más débiles decirle, Santo Dios. despierta. Ya no soy cabro chico ya. Aleluya. ¿Cómo voy a andar con mi herida? Gloria a Dios. Porque hay algunos que son así, publican. Me voy al mundo, seguro viví en más. Viví en la tierra. Vivimos en este mundo. Amén. Somos peregrinos. Amén. Estamos de pasada. Amén. Porque nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Esa es nuestra convicción. Bendito Dios. Por eso es importante que entendamos. Amén. La iglesia tiene que entender el poder enseñar a la gente. El pastor tiene que ser misericordioso. Amén. A veces los hermanos dicen, pero ¿cómo le da la pasada de nuevo? Si yo le cortaría al pastor, le cortaría la cabeza. No se quiere ser pastor. El pastor tiene que ser misericordioso. Amén. Amén. ¿Cómo lo refiere Jesús? Vamos a la palabra. El hijo pródigo. ¿Cierto? ¿Qué dice el hijo? Reconoce. Sí, amén. Apacentaba. ¿Sabe lo que era un judío? Apacentar cerdo. El cerdo para el judío es lo más inmundo, más bajo que podía caer. Y ese cayó en lo más bajo, pero dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen para comer. Iré y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no es digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo se llama eso? Reconocer que estaba Amén. mal. Amén. Y hacen referente al Padre como el buen pastor, pero ahí están siempre los hermanos que les cuesta entender el por qué le dan otra oportunidad. Gloria a Dios. Si es que andaba tomando, ¿cómo le dan una oportunidad? Bendito Dios. No eres pastor. Bendito Dios. No entiendes el corazón del pastor. Sí, es, amén. No sabes que Dios puede cambiarlo como nos cambió a nosotros. ¿Qué hizo el padre? Le dijo al hijo, oye, pero si es que se lo gastó todo. Bendito Dios. ¿Cómo vaya a hacer fiesta? Aleluya. Oye, todo lo que está ahí es tuyo. Pero este es mi hijo. Amén. El que yo pensé que estaba muerto. Amén. Bendito Dios. Le puso anillo, lo reconoció. Amén. Y le puso abrigo, le dio cobertura. Aleluya. Eso hace Dios. Amén. Por eso es importante entender que para pastorear hay que tener misericordia. No más que Dios, pero sí misericordia. Amén. Siempre habrá una oportunidad, una palabra, porque lo hacemos con entusiasmo. Amén. Aunque se caen 7 veces algunos, con entusiasmo, vamos, levántate, tú puedes. Amén. Gloria a Vamos, Dios. levántate, tú puedes. Vamos, levántate, tú puedes. Vamos, levántate, tú puedes. Gloria a A Dios. veces parecemos discos rayados, pero estamos para eso. Amén. Porque lo hacemos con entusiasmo. Sí, amén. Y ahí aparecen otros a reclamar. Ya os cabreaste bien. Aleluya. Aleluya. Oye, Es pastor, verdad. vamos, como tantas veces, la he hecho 1, 2, 3, 4. Tranquilo, Amén. ya va a cambiar. Gloria a Dios. ¿Sabe cuántas veces le reclamaron a mi pastor por mi condición? Muchas veces. Pero en su convicción estaba que yo iba a cambiar. Amén. Bendito Dios. Por eso hoy día estoy en este lugar como ministro de Dios. Gloria a Dios. Porque ese hombre le creyó a Dios que Dios iba a hacer algo con él. Aleluya. Eso lo hace Dios, hermano. Por eso cuando alguien está al frente, hágalo con amor y con misericordia. Todo lo que haga, hágalo para Dios. Con entusiasmo. Yo no le estoy dando palo a nadie. Yo estoy dando palabra de Dios. Y la palabra nos anima, nos alienta, nos motiva a seguir adelante. Porque ese es Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Tenemos Dios, un Dios que trae transformación. Y las cosas las hacemos con entusiasmo. Aleluya. Lucas, capítulo 19.
verso 6, dice la Biblia: entonces él descendió a prisa. Amén. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué? Zaqueo. ¿Cómo lo recibió? Con entusiasmo. ¿Qué le dijo Jesús? Zaqueo, bájate del sicomoro que hoy vengo a tu casa. Amén. Zaqueo no era pillo, se hizo pillo. Amén. En el tiempo se hizo pillo. Pero apareció Jesús. Jesús siempre aparece a convertir a los pillos. ¿Sí? Y esa pillería que usaban en el mundo, Dios la usa en el Evangelio para que sea inteligente y gane almas para Cristo. Amén. ¿Está aquí? Sí, amén. Ah, pastor, ¿cómo dice esas cosas? Es el nuevo crecimiento que iba a haber en Zaqueo. Y viene este Zaqueo, ¿cierto? Que alguna vez tuvo fe, pero la perdió y por eso se puso pillo. Alguna vez tuvo fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? ¿Han Amén. perdido la fe? Oh. Usted no puede perder la fe. Zaqueo alguna vez tuvo fe, pero fue tentado por ganancias deshonrosas. ¿Se da cuenta que nadie está libre de dónde va a venir el diablo? Amén. ¿O no le ha pasado a usted? Usted ha ido caminando y usted ve que al de adelante se le cayeron 10 lucas. ¿Cierto? Y usted camina y bendición de Dios. Y se la echa al bolsillo. Eso lo está haciendo aquel que es pillo. Pero aquel que sirve a Dios con gozo, aunque no tenga nada, dice: tome, eso es suyo. ¿Cierto? Es como cuando usted va a comprar el negocio y la vecina ya tiene una edad suficiente y usted le pasó 1,000 pesos. Deme, vecina, por favor, una mantequilla. Y le pasó, no, ya no vale 1,000, 2 lucas. Y le pasó 2,000 pesos por la mantequilla. Y la vecina le da vuelto de 20. Y usted se, oh, bendición de Dios. Eso es el pillo. Gloria a Dios. Y a Dios no hay que servir con pillería. Amén. Entonces, vecina, no está mal, tome, yo le pagué con 2,000, no me he devuelto esto. Y la vecina: ah, mijito, que has cambiado. Bendito Dios. Te regalo un pañuelo. ¿Qué hizo usted? Sí, Dios me cambió. ¿Cierto? Estoy creciendo en el Evangelio. Ay, parece que bueno, nacía de aquí. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Dice ganancias deshonestas. Jesús llegó a la ciudad y entró, ¿cierto? De él Zaqueo tenía el entusiasmo por buscarlo. ¿Por qué? Porque dice que este corrió, se subió al sicomoro, quería conocer a Jesús. Había entusiasmo. ¿O usted no tiene entusiasmo de conocer a quien sirve? ¿Tiene entusiasmo o no tiene entusiasmo? Este se subió al sicomoro, hermano. El entusiasmo de él era ver a Jesús. Era chiquitito, pigmeo. Porque dice que el veneno viene en frasco chico. No hay chico que no sea pillo y cojo que no sea maldoso. Dicen en el mundo. En Cristo he visto chicos llenos de Dios. Que Dios los bajó del sicomoro y cambió en su vida. Gloria a Dios. En algunos. No te preocupes, chicos. Amén. Dios hace algo en nosotros. Tranquilo. Dios trajo cambio en nosotros. Entonces este Zaqueo tenía entusiasmo por buscarlo. Aleluya. Y ahí empieza el crecimiento y un desarrollo, ¿cierto?, de aquel hombre, y así empieza el desarrollo de nuestras vidas. Por la gracia de Dios, Dios nos llena de entusiasmo. Y todo es obra de Dios. Todo. Por eso cuando la gente no tiene entusiasmo, hermano, le cuesta servir a Dios. Usted tiene que aprender a servir a Dios. ¿Cuántos quieren aprender a servir a Dios? Amén. Hay que aprender a servir a Dios con entusiasmo. Gloria a Dios. Amén. Dígale al que está a su lado: sirvamos a Dios con entusiasmo. Déjate andar amurrado. Sirve a Dios con ganas. Igual vamos a seguir en esta batalla. Dios te trajo aquí, es porque Dios te ama. Dios te quiere enseñar. ¿Cuántos quieren aprender? Todos los días aprendemos. Yo quiero aprender más de Dios. Amén. Yo necesito aprender más de Dios. Por eso a la gente le cuesta entender, tener entusiasmo. Miren, 1 Samuel,
capítulo 10, verso 5. Aparece un Saúl nervioso, deseoso, inquieto. Amén. Pero dice la Biblia, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Primero de Samuel 10:5. Sí. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. ¿Sabe cómo se llama eso? Celebración. Porque para Dios hay que celebrar. Por eso cuando usted ve a la gente que viene a la iglesia, ¿cierto? Y los hermanos saltan, gritan y dicen, ay, esto es desordenado, esto no es de Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando usted lo invita a una fiesta, ¿cierto? Usted iba a la fiesta, se sentaba a comer en la fiesta, pero luego venían y celebraban en la fiesta. Y usted era el pirinola de la fiesta y bailaban una baldosa. Amén. Usted viene a la iglesia, usted viene a una fiesta. Usted se sienta a comer en la fiesta. Pero después viene la celebración de la fiesta. Y después celebramos porque estamos contentos. Mas la Biblia dice, no embriaguéis con vino en el cual es tu solución, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, como estamos llenos del Espíritu Santo y hemos comido, y como hemos comido, estamos listos para celebrar la fiesta, alabar y bendecir el nombre del Señor. Aunque algunos iban a la fiesta a puro comer. Y después se iban. Más encima pelado. No me gustó, el arroz estaba crudo. Las papas estaban malas. La carne quedó media cocida. ¿Cierto? Imagínense si era así en el mundo, ¿cómo deben ser las Aleluya. No creo que vaya pelando que este arroz estaba crudo. Al entrar en la atmósfera, cierto, Saúl, de la llenura de Dios, va a ver espíritu de profecía en él. Se da cuenta que cuando formamos una atmósfera de alabanza y empieza Dios a moverse, Sí, amén, amén. amén, inmediatamente hay una activación. Mira, escúchame bien, cuando alguien en Santiago va a profetizar, en mí, en la pastora, se activa el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Cuando es Dios que habla en nosotros, se activa el Espíritu de Dios. Y entramos en la atmósfera de la profecía sabiendo que es Dios. Por eso cuando en una iglesia no hay una atmósfera de alabanza y de adoración, el verdad, culto se Jehová. torna fome. Es verdad, Señor. Cantamos fome, aplaudimos así. Alabar a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Porque no hay una atmósfera de gloria. Entonces, Gloria a cuando Dios. nosotros, escúchame bien, esto no solo depende de los muchachos, esto depende de nosotros. Amén. Ellos son jóvenes, son niños. Hay que enseñarles a los más viejos. Si ellos ven que los viejos son fome, no van a querer ser como estos viejos fome. Sean como su pastor. Gloria a Dios. Porque este Saúl iba con una misión, y la misión se encontró con una atmósfera, con una celebración, ¿cierto? Así dice la Biblia. Dice que estaban celebrando. ¿Sí o no? Dios. Una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos iba la celebración con canto, salterio, pandero, flauta y arpa. Amén. Y en medio de todo eso, dice que ellos iban profetizando. ¿Cómo está usted mal, hermano? ¿Qué está haciendo? Profetizando. Poderoso Usted Dios. profetiza que está mal. Amén. ¿Cómo está, hermano? Mal, probado. Él, profesor de matemáticas. Aleluya. Usted profetiza su estado. Gloria a Dios. Ay, pastor, en parte hablamos y en parte Sí, profetizamos. amén, amén. Hermano, le toca llevar el culto. Ay, es que yo no sé cómo se hace. Santo Usted Dios. profetiza que usted es mediocre. Amén. Dios. Porque nosotros entramos en una atmósfera de profecía. Yo quiero profetizar esta noche en este lugar. Poderoso Dios, amén. Yo quiero profetizar esta noche en este Gloria a su lugar. nombre. Necesito saltar para Gloria a profetizar. su nombre.
Porque sé que Dios tiene una atmósfera de gloria en este lugar. Oh, yo quiero en esta noche declarar sobre esta iglesia que Dios hará crecer nuestras vidas. Porque antes de crecer tiene que poner un fundamento y Dios lo está poniendo. Y cuando hay fundamento hay crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Empezará Dios a moverse en una atmósfera gloriosa. Empezará Dios a despertar el entusiasmo en otro. Delante de nosotros irán sonando los panderos, irán sonando la flauta, irán sonando los salteros y también delante de ellos irán profetizando. Aquí está la iglesia que compró el Señor a precio de sangre. Aquí están los que sirven a Dios por gratitud, por entusiasmo, porque no era nada. Hoy día somos real sacerdocio. Hoy día somos pueblo adquirido por aquel que nos llamó de tiniebla a la luz admirable. Bendito eres, Señor. Con entusiasmo. Gloria a su nombre. Cuando hay llenura de Dios van a haber profecías. Bendito Dios. Cuando alabamos y cantamos al Señor, se crea una atmósfera. Y en medio de esa atmósfera el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. No de los cantores, Amén. de su pueblo. El pueblo somos todos nosotros. Amén. Según nuestro cántico es el respaldo del Espíritu. Aleluya. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en ese ambiente de alabanza empiezan las profecías. Amén. Ah, pastor, como si ahí está el hermano. Muévete, Señor, en el Dios. Sí, Está amén. profetizando. Gloria a Dios, es verdad. Señor, sana esta noche. Está profetizando. Gloria a su nombre. Señor, toca a tus hijos. Está profetizando. Porque cuando hay una atmósfera de alabanza y de entusiasmo hay profecías. Aunque usted a lo mejor no lo entienda, pero usted cuando usted adora a Dios, usted profetiza. Gloria a Dios. Porque hay entusiasmo de adorar a Dios. Poderoso Dios. Formar una atmósfera de alabanza en la iglesia es algo que anima al pueblo, algo que nos hace seguir, algo que nos hace avanzar. Oh, aleluya. En medio de la alabanza empiezan las profecías. Poderoso Jehová. No dudemos que dentro de esa atmósfera vamos a hablar en lenguas espirituales. Las señales evidentes del viento recio en Pentecostés. Tiene que haber en nosotros evidencia. Tiene que haber ministración en el Espíritu. Tiene que haber evidencia de nosotros en lenguas espirituales. Hay cánticos espirituales y profecías. Bendito eres, Porque Señor. entramos en el entusiasmo espiritual que Dios puso en nosotros. Entonces empezamos a adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Gloria a su nombre. Empezamos. ¿Sabe qué David hacía? David dijo que dice la Biblia que cuando David entró con el arca del pacto a Jerusalén, cada 6 pasos dice que danzaba con toda su fuerza. Amén. Su esposa lo miraba de la ventana, una mujer estéril, se avergonzó de que David danzara con toda su fuerza. Pero David no danzaba para el hombre, David danzaba en gratitud. Gloria a Dios. Con torso descubierto, danzaba en gratitud. Escúchame bien, era en gratitud. Aleluya, y eso a veces nos falta a nosotros, tener la gratitud. Amén, porque cuando no hay entusiasmo, no hay gratitud en la iglesia. Amén. Por eso entusiasmate, hermano, dile al que está a tu lado, por favor, entusiasmate. Entusiasmate, entusiasmate, entusiasmate. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Usted no tiene idea de la importancia que hay en medio de la alabanza, que hay un tallador. Bendito sea Dios. Dios tiene algo contigo. Dios quiere hacer algo ¡Poderoso contigo. Jehová! Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere poner entusiasmo en ti para que tú le adores. Dios quiere poner entusiasmo en ti para que tú le adores, para que tú le alabes, para que tú le bendigas, para que tú le glorifiques. Dios quiere poner entusiasmo en ti. Y dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, con címbalos, que resonancen y alzasen la voz con alegría.
Este David, que hace traer armas de guerra. La alabanza es un arma de guerra. ¿Sabía usted? ¿Sabían ustedes que ustedes con su alabanza, con el sonido de los tamboriles, el sonido que hacen ustedes forman con sus instrumentos, es una guerra de alabanza? Estos son sus herramientas para la guerra de alabanza. Cuando el tamboril suena, es un sonido de guerra, es un instrumento de guerra. Gloria a Dios. Cuando suena la batería, el saxofón, el bajo, el teclado, es un sonido de guerra. Dice que David trajo, aleluya, armas de guerra para despertar. Escúchame bien, Dios tiene que traer un entusiasmo. Esto a nosotros nos da el entusiasmo. Cuando escuchamos sonar el teclado, la batería y empezamos a escuchar los instrumentos, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a aplaudir y este cuerpo inmediatamente empieza a alabar a Dios, porque esto nos da el entusiasmo, que estamos en una batalla y la batalla no es terrenal, la batalla es espiritual. Dios tiene que despertar el espíritu en nosotros para que nosotros empecemos a batallar y a pelear la batalla de la fe. Escúchame bien. David organizó la alabanza. Poderoso Dios. De modo que antes de ser cantores eran sacerdotes. Bendita tu palabra, Señor. Para ser un tañedor es necesario estar lleno de Dios, de ser sacerdote. Debían tocar sus instrumentos con entusiasmo. ¿Se dan cuenta que cuando ustedes no expresan lo que tocan, la gente los mira? Debe decir, ¿para qué están estos cabros ahí tocando? Si usted les mira el entusiasmo a ellos. Pero ¿sabe lo que les entusiasma a ellos? Verlo a usted adorar. Gloria a Dios. Señor, amén. Así es, amén. Porque si ellos no ven el entusiasmo en usted, ellos no se entusiasman. Ellos pueden reventarse las manos y la garganta gritando, pero si usted no alaba a Dios no pasa nada. ¡Aleluya! Señor. Poderoso Dios. ¿Sabe lo que provocaba la alabanza? El profeta dijo, yo quiero el teñedor, yo lo quiero. Amén. Porque eso me va a inspirar a mí a profetizar. Amén. La alabanza a nosotros nos conlleva la adoración. Estos instrumentos de guerra nos entusiasman a adorar a Dios. El sonido del pandero, que es una arma muy importante que sonó después de cruzar el Mar Rojo por María la cipota, la hermana de Moisés. ¿Sabe por qué se le llama cipota? Porque era una mujer joven. Dice que tomó el pandero, la mujer tomó el pandero, y aquí nombra el pandero. Dice que empezó a danzar y empezó a entusiasmar. Con un pandero empezó a entusiasmar a las mujeres, empezó a entusiasmar al pueblo, demostrándole: ya no estamos esclavos. Este sonido es un sonido de libertad, donde podemos adorar, donde podemos danzar, donde podemos glorificar al Rey de Gloria. Porque las herramientas que Dios da, aleluya, los coristas son sus instrumentos. Y cuando suena el tamboril es porque Dios algo quiere hacer. Cuando suenan las cuerdas es porque Dios algo quiere hacer. Cuando suena el pandero es porque es el tiempo de adorar a Dios. Por eso David levantó un tiempo de entusiasmo en esto. Aleluya, sacerdotes los formó como cantores y tañadores para adorar y glorificar con sus instrumentos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario estar lleno de Dios. Amén, Señor. Debían tocar sus instrumentos con entusiasmo. Esa llenura solo nos hace estar alegres. Mira qué importante que usted esté alegre tocando. Por eso usted tiene que alegrarle la vida a las jóvenes, hermano. Poderoso Dios. Debemos venir con una expectativa a la iglesia. Amén. Es pedirle a Dios ser lleno del Espíritu. Santo eres, Porque eso Señor. nos va a entusiasmar. Gloria a su Pero cuando nombre. usted viene
sin una perspectiva de adorar a Dios, causa problemas. Glorioso. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere despertar a la iglesia. Esto, que lo tocaban solo las mujeres, perdón que diga esto, pero es verdad, esto es solo de mujeres, porque la Biblia dice que una mujer lo tocó. Y esto cuando empezó a sonar, ¿sabe lo que causó esto? Causó que los reyes que venían de la esclavitud, Gloria a su que habían nombre. sido, aleluya, atormentados por el Señor, que habían sido esclavos por 400 años, trabajando y trabajando para enriquecer a Egipto y a su faraón. El sonido del pandero les dio a demostrar a ellos el entusiasmo que tenían que tener, porque ya no estaban esclavos, ya no iban a trabajar para el faraón, estaban libres, estaban bendecidos. Y este sonido causó que despertara en ellos el entusiasmo de las mujeres de poder danzar y adorar al Rey de Gloria. Eso es lo que Dios quiere, despertar el entusiasmo. Por eso cuando tocamos tenemos que hacerlo con entusiasmo, cuando adoramos tenemos que hacerlo con entusiasmo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy adorando a Dios y en mí está el gloria a Dios y están los aleluya, entonces el que está al lado, si está flacuchento, si es una calavera conversa, vaya a despertar, porque en mí está el deseo, está el entusiasmo de adorar a Dios. Si ustedes tocan con entusiasmo, ustedes entusiasmarán al pueblo. Es el tiempo de despertar el Espíritu en la iglesia para que la iglesia sea bendecida. Gloria a su nombre, Señor. Ahí Que nada te robe el deseo, que nada te robe el entusiasmo glorioso es Dios. de servir a Dios. Tú tienes que servir a Dios con todas tus Bendito ganas. eres Jehová eterno. David formó un coro, y ese coro que formó David tenía guerra, herramientas. En el reinado de Saúl, Saúl era un rey egoísta, solo tenía espada él y su hijo Jonatán, no había más espada. Pero cuando David tomó el reinado, dice que mandó a buscar a todos los herreros de las ciudades contiguas y los mandó a traer. ¿Y sabe lo que hizo David? Mandó a hacer espada para todos los hombres de aquel tiempo. Escúchame bien, porque no es solo que un rey o un hombre que está por delante tenga una espada con filo. Es necesario que todos tengamos una espada con filo y una espada con doble filo que corta para allá y corta para acá. Bendito sea Dios, porque hay algunos que cortan solo para allá y nunca cortan para acá. Pero cuando esta espada de doble filo está en mi mano, esta espada me corta a mí, corta a usted, todo lo que nos sirve a nosotros. Y Dios empieza a transformar nuestra vida y Dios empieza a hacernos crecer. Y esta noche Dios quiere despertar. No era necesario que hubieran todos aquí, era necesario que solo estuviera la iglesia, los que se congregan, los que están pendientes, a los que Dios toma en cuenta. Era necesario que estuviera para que Dios despierte el Espíritu en ustedes, para que Dios despierte la alabanza en ustedes, para que Dios despierte la adoración en ustedes, para que Dios despierte en ustedes el deseo de adorar a nosotros, el deseo de bendecir. Dios tiene que traer un entusiasmo, Dios tiene que traer espíritu, Dios tiene que traer gloria, Dios tiene que traer un poder glorioso en este lugar. Dios tiene que despertar el espíritu en ti como despertó el espíritu del solo Babel y en Josué. Dios tiene que despertar en ti el entusiasmo. Santo Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe cuánta gente está en una casa y no quiere servir a Dios por culpa de un hombre que ministró y que no lo hizo con entusiasmo, sino sacó la huasca y la azotó? ¿Qué hago en ese caso, pastor? Ve y dile que dijo el Señor que se entusiasmara. Amén. Ve y dile que el Señor lo va a entusiasmar. Amén, amén. Ve y dile que Dios quiere despertar. Poderoso Dios. ¿Cómo voy a despertarlo, pastor? Con entusiasmo. Y amén. El entusiasmo en ti te llenará del Espíritu, y alguien lleno del Espíritu tiene la capacidad de revertir toda obra del enemigo que se haya levantado. Tiene la capacidad de revertir. ¿Cuántos quieren revertir las obras del enemigo? El entusiasmo despierta el deseo. Oh, si ustedes sintieran lo que yo siento, si ustedes palparan
los que yo palmo. Gloria a Dios. Tu amor, Dios. Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo. Tu poder, Padre Celestial. Tu poder, Señor. Gloria a Dios. En la cama del sol y bajo el Señor. Digo como hombre de Dios a reprender la traición sobre este ministerio. He venido como hombre de Dios a reprender la rebelión sobre este ministerio. He venido como hombre de Dios enviado por Dios a decir: iglesia, Dios despiertará el entusiasmo en ti. Santo, Señor. Santo, más Espíritu Santo de Dios. Santo, Padre Celestial. venido a decirle al diablo: no. Ese lintel tiene algo que Jehová le dijo a Israel. Y esta sangre os será por señal. Esa sangre que fue revertida, aleluya, en una cruz de un calvario, en mí es una señal. Y cuando el diablo viene a mí, no para un poco, soy propiedad de Dios. Aunque se levante el enemigo para robarme el entusiasmo, yo sirvo a Dios con más ganas. Aunque esté el caos, aunque esté la dificultad, aunque mi familia se vaya en contra mío, aunque los míos no me hablen, aunque los míos me den vuelta la espalda, aunque los míos digan lo que quieran, yo sirvo con entusiasmo a Jehová, porque sé que mañana Dios me dará la victoria. Jehová le dijo a Israel en Éxodo 14:14: vosotros estéis tranquilos, porque yo Jehová pelearé por vosotros, la victoria es tuya. David le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti con entusiasmo. En el nombre de Jehová de los ejércitos, Jehová te entregará en mis manos. Yo te venceré. Bendito eres, Señor. ¿Sabe cuál era el entusiasmo del cielo? Era ver. Y con entusiasmo gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Jesús vio el entusiasmo en él. Ese no era ciego de nacimiento. Se había quedado ciego en el camino. ¿Sabe cuántos ciegos hay allá afuera? Que desesperadamente anhelan que alguien venga y les quite la venda de sus ojos para volver a ver. Jesús vio el entusiasmo en él, le hizo barro y dio la vista. Jesús vio a aquel leproso que vino con necesidad y le dijo: Jesús, si tú quieres limpio. Poderoso Dios, Espíritu Santo. ¿Sabe lo que vio Jesús? El entusiasmo del hombre. Y Jesús le dijo: sí quiero. Gloria a Dios. Se limpió. Según en tu entusiasmo es tu bendición que Dios te va a dar. Según tu entusiasmo es lo que Dios te va a entregar. Gloria a Dios. Qué importante es lo que Dios quiere hacer. Levanta tu manito. Qué bendición. Gloria a Dios. Espíritu Santo, bendice la iglesia. Te adoramos. Para siempre, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Queremos, Señor, Gracias por tu palabra. que usted despierte Gracias en por tu nosotros. enseñanza, por corregirnos, por hablarnos, por animarnos, Jehová, Eres la Espíritu prueba. Santo. Gracias, Señor. Acaba en su color. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Como despertaste el entusiasmo en su nombre. Josué, Sí, amén, Señor. como despertaste el entusiasmo
entusiasmo en Apolo para adelante. Como despertaste el entusiasmo en Pedro para profetizar, para pastorear. Como despertaste el entusiasmo en Saúl para profetizar. Como despertaste el entusiasmo en David de formar, Señor, hombres, cantores de guerra, cañadores. Despierta el entusiasmo en esta casa, Señor. Que no decaiga en el brazo de ninguna de ellas. Me matará el solo como malanda la manaya santa. Guarda a estos jóvenes, estos niños, despierta el entusiasmo de ellos, los talentos, Señor, porque no tocan para un hombre, sino que tocan para ti. Despierta el entusiasmo en ellos. Despierta el entusiasmo, Señor, en estos niños de panderos que cuando toquen, Señor, con entusiasmo lo hagan para despertar el entusiasmo de aquellos que están dormidos. Despierta el entusiasmo de tu pueblo. Gloria a su nombre. Santo es su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Rey. Poderoso Dios eterno. Que puedan ver con los ojos del Espíritu. Glorioso Dios. Y al bendito Dios. Despierta el entusiasmo en ellos. Oh, despierta el deseo de crecer. Que los predicadores lo hagan con deseo, con entusiasmo. Que no predican de un hombre ni de un ministerio. Predican de aquel que es digno de alabanza. Todos los que ministren con entusiasmo. Que el diablo no baje sus brazos, Señor. Sino anima al pueblo, anima al pueblo. Amén, amén. Anima a este ministerio. ¡Aleluya! Porque el tiempo es corto. Poderoso. Usted abre la puerta. Espíritu Santo, Jehová. Poderoso Dios. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor. Gloria a su nombre. A nuestro favor, Señor, a nuestro favor. Despierta el entusiasmo en tu iglesia de querer crecer. Oramos porque esta noche será una noche especial. Será una noche diferente. Bendito eres, Señor. Usted se moverá en el viento apacible. Gracias, Señor. Porque
Porque es el tiempo de limpiar el alma de muchos. Es el tiempo de limpiar el alma. Santo eres Dios eterno, poder, Señor. Pon el entusiasmo en tu pueblo. Solo adorar. Solo adorarte a ti. Bendice la iglesia, bendice la iglesia. Levanta tu mano, levanta tu mano. Díselo, Señor. Adoramos a Dios un minuto, adoramos a Dios. Aleluya. Glorioso eres, Señor. Adoramos a Dios. Espíritu Santo. Adórele, adórele. Gloria, gloria.